Hermanos del Salvador y del mundo, desde este instante comienza a transmitir desde algún lugar de El Salvador Radio Venceremos, emisora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento. Radio Venceremos llegaba donde no llegaba el activista, pues, que era la que motivaba tanto a los combatientes como a la población. Quizás fue la más importante, pues. Todas fueron estratégicas, pues, pero Radio Venceremos fue una de las principales, pues, porque sabía que la radio era la única que estaba diciendo la verdad, pues. Y fue la que le llegó una parte al corazón de la gente, pues. Y oye Radio Venceremos desde el centro de la montaña, transmitiendo sus mensajes, el poder de un pueblo en armas. A las 6 de la mañana se escucha su transmisión. Es la radio Venceremos, es la voz de nuestra revolución. Los hechos que a continuación se abordan ocurrieron en el Pulgarcito de América. En El Salvador, con la crisis económica de 1929, la oligarquía intensificó el arrebato de tierras a campesinos y la explotación de los trabajadores. Esos procesos generaron protestas como la de Feliciano Ama y Farabundo Martí, provocando una insurrección en 1932, acallada por el militar Maximiliano Hernández Martínez, quien instrumentó una matanza calculada en 10.000 indígenas. Aunque desde 1944 se volvieron a realizar elecciones regulares, los candidatos siempre representaron a los oligarcas y empresarios, y los ganadores hasta 1979 fueron militares. En esos años en América Latina, el ambiente revolucionario flotaba en el aire, y las condiciones de pobreza, marginación, injusticia social, escasa apertura democrática y represión se convirtieron en la bandera de diferentes grupos guerrilleros. Uno de ellos fue el Ejército Revolucionario del Pueblo, que en 1980 se coordinó con otros grupos en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Tres cuerpos represivos habían en ese tiempo, que es la Guardia Nacional, Policía de Hacienda y la Policía Nacional. Y todo eso a nosotros nos molestaba porque no podíamos salir tranquilos. Y de pie se cruzaban molestando. En mi casa pues llegaba una muchacha, ya adolescente, ¿verdad? Con otra más pequeña, venía mi mamá, le daba ropita de una hermana mía y le decía, ella se llamaba Concepción, le decían, Conce, ¿ya comiste? No. No me crié en un extrema pobreza, ¿verdad? Siempre teníamos algo que pasar, pero ella, sí, y así igual a ella habían más, ¿verdad? Eso es lo que hablándole al gobierno, que no mande a esas autoridades a molestar a la gente, a los cantones, es lo que hablando. Y como no sabíamos ni de marchas, yo nunca había participado en alguna marcha de alguna forma, ¿va? Yo entré a la organización del 72. Empezamos por la iglesia, de ahí me enviaron a pasar unos cursillos de salud, primeros auxilios.
a San Miguel. Bueno, así comenzamos, va. Después nos daban unos folletos, después leíamos nosotros algunos paquines de otros países que han luchado y que se han liberado, y nos fuimos ahí basando. Lean la Biblia, dijo, a ver cómo vivían los primeros cristianos. Hablar con la gente, decir la situación que había en esa época, pues, el descontento social que había en esa época, pues, porque en ese tiempo pues, no había libertad de expresión, no había libertad de comunicación, bueno, ni libertad de organización, pues. Llegábamos a conclusiones de que lo que había que hacer era organizarse para reclamar, no para pelear, ¿verdad? Hicimos marchas a reclamarle al gobierno y a las autoridades porque andaban una gente de San Salvador, o sea que gente ya estaban universitarios, ¿verdad? Ellos ya estaban bien claros y los mirábamos nosotros cómo se expresaban ahí sin miedo. Fuimos perdiendo también el miedo porque las primeras veces todo el mundo tiene miedo en cuestiones peligrosas. Pero de ahí seguimos yendo a manifestaciones, a marchas, luego ya los mataban gente. ¿Qué siente usted cuando tiene que desalojar a esta gente que al fin y al cabo son compatriotas suyos? Emoción, yo siento una emoción, pero a la misma vez me da no sé qué va, porque no se puede combatir con la misma. Aquí estamos frente a la catedral. Oiga la balacera aquí, frente a la catedral de San Salvador. Estamos aquí refugiados. Ustedes pueden oír la balacera. Todas las manifestaciones las disolvían a balas, ¿verdad? Así que ese fue el inicio para allá, para entrar a la guerra. El único pueblo que siempre se ha caracterizado por ser uno de los pueblos más combativos debe incorporarse ya a las milicias populares. Como del 76 para allá, ya entrenábamos bastante, ya teníamos mucha experiencia, ya reconocíamos todas las clases de armas y todas las posiciones de tiro, pero todavía no enfrentábamos a la Fuerza Armada porque no estábamos todavía preparados militarmente, ¿no? Nos incorporamos en agosto de 1979. Lo que hice inicialmente fue ser el primer instructor militar de este frente. Y aquí donde estamos ahora, conocido como La Canchona, fue el sitio donde preparamos el primer pelotón. Del 80 para allá ya fue lucha armada. Estando aquí, todavía en mi cantón, como el 18 de octubre, entró la Fuerza Armada a la comunidad y masacraron gente en mi cantón. Me masacraron mi esposa con 6 niños y mi suegra. Cuando había un movimiento del ejército, pues, ellos rápidamente los informaban, pues. Y bueno, ¿por qué? Porque la gente ya le habíamos hecho conciencia, pues. Era la forma como poder concientizar, ¿verdad? Y en la misma ir reclutando en ese aspecto al joven, a la joven, porque aquí la mujer es un papel importante. Ya fue cocinera, fue activista política, fue enfermera, fue combatiente, prensa y propaganda, de comunicación. Sí, la mujer juega un papel importante. La compa Roxana, con su mochilita en la espalda ella va. En sus ojos brilla la fresca mañana y con ella brilla toda la unidad. En un momento determinado que darle
testimonio, pues, testimonio gráfico, testimonio fotográfico, testimonio de película, de que sí hemos logrado lo que nos hemos propuesto, construir un ejército revolucionario. No se extrañen de ver a este hombre, por ejemplo, encaramado ahí en el palo, pues, y a otros ahí haciendo piruetas aquí, tratando de agarrar las mejores escenas, pues, para que salgan bien. Bueno, el RP asumió el registro y la propaganda como un componente más de toda la estrategia que tenía en su planteamiento estratégico de lucha. Tal es el caso que se establece una estructura especialista en Nicaragua que se llama el COMIN, que es una estructura que produce cantidad de materiales de propaganda de todo tipo, que va coordinado desde la producción cinematográfica, la producción de impresos, revistas, afiches, volantes, cantidad de cosas que estaban orientadas principalmente a abastecer a las redes de solidaridad internacional. Esa estructura especializada donde había escritores, dibujantes, diagramadores, todo tipo de personas que producían este tipo de cosas, ¿no? Y que coordinaban con gente especializada, por ejemplo, en la parte cinematográfica. Entonces, digamos, era una estructura muy potente en ese sentido. Había que prepararse en términos propagandísticos, comunicacionales, para una gran batalla. Ellos siempre tuvieron planteada una gran batalla. El incentivo del triunfo de los sandinistas fue determinante, catalizador muy grande. Era necesario alimentar todo ese material con hechos concretos que venían desde lo que eran los mismos frentes de guerra. Bueno, la cuestión de la cámara es porque todos sabemos que aparte de una lucha militar, en esta revolución se está librando una lucha en información. Ayer mismo los noticiarios y todas las fuentes de información que domina el imperialismo han estado dando a conocer por todos sus medios que el Ejército Nacional de El Salvador tenía controlada toda la zona norte de Morazán, y eso es totalmente falso, ¿no? En estos momentos nosotros nos encontramos aquí en el puente Menguera, que nosotros controlamos. Una persona cargaba la cámara, otra persona cargaba la grabadora Betamax, y había otra persona que era un combatiente que nos ayudaba con las baterías y los cartuchos de video, y que a la vez nos hacía digamos, el apoyo técnico y seguridad para el equipo, ¿no? Entonces, 3 personas los que se trabajaban en el equipo ¿verdad? La lógica era esta, fotografiar todo, dar un registro de la cotidianeidad, no solo el registro, por ejemplo, para cada acción militar que se salía, se tomaba a todas las unidades militares una fotografía. ¿Por qué? Porque morían. Entonces el único registro histórico que quedaba de ellos eran esas fotos. Pajarito. Puta, van a decir, y ese es el manicomio, la y ese que no salió. El material cinematográfico se hace espaciado, no es un material permanente, y lo que más se hace, se le da un seguimiento, creo que más continuo, creo que la parte de fotografía, y por supuesto lo que era diario, que era el elemento de comunicación directa, que es la radio, que eso diariamente transmitía. La radio era bien vital para decir las noticias que los otros medios no podían decir. En este país ninguna radio podía tirar una noticia si no era supervisada por los oficiales o por los funcionarios del gobierno. Estábamos haciendo una prueba de grabación con los primeros transmisores de la radio Venceremos. Estaban entrevistando al comandante William Pascasio, conocido como Memo. Está Santiago, Carlos Consalve
Joaquín Villalobos, conocido como Atili, y estaba yo porque era del colectivo de conducción de la zona norte de Morazán. Hermanos del Salvador y del mundo, desde este instante comienza a transmitir desde algún lugar de El Salvador Radio Venceremos, emisora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, para acompañar paso a paso al pueblo salvadoreño en su camino hacia la victoria final sobre siglos de opresión. Carlos González Santiago, registrando el evento con grabación y con fotografía. Y creo que la cámara era la que andaba él y se la había dado a alguien para que le tomara la foto. Los compañeros que están formados están recibiendo su dotación de munición y explicándole parte del plan de cada quien, qué es lo que va a hacer durante la marcha y la llegada a San Francisco Gotera. Esto fue como tipo 9 de la noche en este sitio que se llama La Canchona. Cuando se declara la necesidad de una ofensiva general, ¿verdad? En realidad el planteamiento era bastante insurreccional, ¿verdad? Creíamos que íbamos a lograr hacer algo como Nicaragua, que íbamos a lanzar una ofensiva general, con visión insurreccional, y que nuestro objetivo era derrotar a los militares y tomar el poder, ¿verdad? Igual que en 1932, en 1981 no hubo insurrección popular. La ofensiva guerrillera fracasó y se regresan a la montaña. La guerra de los pobres ha comenzado, la paz para los ricos ha terminado. Atención, mucha atención. Recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en 2 frecuencias cercanas a los 7 MHz, en la banda internacional de los 40 metros. Cuando escuches la interferencia imperialista sobre una de nuestras señales, búscanos rápidamente en la otra. Si oye Radio Venceremos, desde el centro de la montaña, transmitiendo sus mensajes, el poder de un pueblo en armas. A las 6 de la mañana se escucha su transmisión. Es la Radio Venceremos, es la voz de nuestra revolución. Una potente emisora. Cuando llegué a Morazán, que era donde estaba la radio, los comandantes me dijeron: guarda esa cámara y súmate al equipo de Radio Venceremos. Entonces a mí me metieron allí. Yo en realidad lo que soy es fotógrafo, soy director de fotografía, hago cine y televisión, pero de todas maneras cargaba una cámara de 3/4. Mi misión era estar en San Salvador, pero bueno, descubrieron todo, yo tuve que salir huyendo a Morazán. Entonces yo siempre cargaba mi cámara, una cámara de fotografía, y comencé a tomar fotos, pero no tenía tiempo porque la radio era muchas cosas pegadas a la radio. Radio Venceremos emite su señal guerrillera. La primera voz femenina de la Radio Venceremos fue la de Marina Manzanares, conocida por los compas como Mariposa, quien se incorporó a la radio en marzo de 1981. De 6 a 7 en la mañana y de 6 a 7 en la tarde. Eres la voz mariposa que saluda al combatiente, al campesino, al estudiante, en la trinchera urgente. Hoy, 10 de julio, cumplimos 6 meses de transmisiones. Después llegaron muchos hombres y mujeres que alimentaron la emisora.
Inicialmente, los locutores centrales fueron Santiago, Maravilla, Mariposa y Marvin Galeas, voces que representaban el trabajo de muchos otros que hacían posible la transmisión. Esta foto recorre los periódicos y los medios del mundo porque se da en el contexto de la primera toma de una población en el desarrollo de la guerra en El Salvador. Es la toma de la Villa del Rosario, que se da en marzo de 1981, donde se comienzan a construir los dobles poderes, los poderes populares. Recuerdo que con la toma de la Villa del Rosario se empieza a crear una utopía desbordante. En los pocos días que se tomó la Villa del Rosario, se le da el vaso de leche a los ancianos, construimos un periódico que se llamaba La Villa Libre, es decir, nos enloquecimos. Aquí habían tantos valores presentes en toda esta lucha y toda esta guerra, de que no se puede dudar de eso, de que se estaba construyendo el reino de Dios. Esta misa que vamos a celebrar en este lugar liberado, porque aquí estamos dentro de una zona liberada, una zona conquistada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Como yo estaba conviviendo con ellos en vista de que de vez en cuando me tocó hablar por la radio Venceremos. Claro, recogiendo también toda la lucha y todo el planteamiento político, por supuesto, pero un mensaje cristiano. O sucedía algo importante en la lucha, una victoria o una derrota, bueno, también tenía la oportunidad de hacer una reflexión sobre eso y de animar a la gente a seguir adelante. ¡Que viva nuestro pueblo heroico! ¡Que viva! ¡Que vivan todos los compañeros y compañeras caídos y caídas en la lucha! ¡Que viva Monseñor Romero! Y yo con nuestra pobreza vamos a brindar amor por los caminos del mundo, a predicar a Jesús. Con Gerardito Romero cargaremos nuestra luz. Con Gerardito Romero es el triunfo de la cruz. No nos avisaron. No. Dale, dale. Va, en serio, pues va. Se le había olvidado. De regreso que venía de la comandancia, llegué a la casa de Nito Chica. Llegué y le digo, mira, le dije yo, fíjate que me han hecho una propuesta. No es propuesta, sino que es una orden que me han dado. Ajá, me dijo, que formemos un grupo musical para divertir los compas cuando vienen de un trabajo, para colaborar con los sacerdotes cuando andan haciendo actividades religiosas por las comunidades donde todavía hay gente. Mariposa, que era la locutora de Radio Venceremos, cantaba con nosotros. Y uno que decíamos solo el Chele César, también bajaba. Él era el comandante responsable de la seguridad de la Radio Venceremos. Los dos trabajaban allí y bajaban donde nosotros cuando tenían chance. Empezamos a cantar porque el Chele sabía tocar. Y fuimos comenzando y luego ya que nos invitaron a que fuéramos a hacer una presentación. Esta canción que les canto es de las casas quemadas por el fuego imperialista de la Junta y su Fuerza Armada. Han quemado magueyales, también los cañaverales y los verdes cafetales y las grandes arboledas han quedado consumidas por el fuego imperialista, reducidas a pequeñas cantidades de ceniza. El viento se está llevando a los Estados Unidos y cubrirles a los ojos y cubrirle bien los ojos al presidente asesino. Repitamos el pedacito ahí. Basado en las atrocidades que hacían las bombas en los cantones, ¿verdad? Quemaban casas, mezcalares, cañales, cafetales, todo lo que agarraban a su paso, las bombas, destruían todo. ¿verdad? Y yo basado en
En esa realidad yo hice la cancioncita. En 1979 iniciaron las operaciones de tierra arrasada. Quizá la más conocida es la masacre del Mozote, donde el ejército asesinó cerca de 1000 personas. Esos hechos orillaron a miles de salvadoreños a huir. Entre vos, me dijo, y nosotros vamos a buscar el auxilio, me dijo, de esta gente, me dijo. Vamos a ver por dónde les damos. Afuera del país, vamos a sacar, puede ser Honduras, no sabemos qué país, lo podemos refugiarlos. Vamos a buscar un refugio, todos ustedes y toda la gente que está saliendo de este cateo que hay, porque era un cateo en toda la zona. Esta fotografía recoge a todo el equipo de logística, de producción, de seguridad de la radio Venceremos, y se produce en el año 81 en el Zapotal, luego de que el equipo fue hasta el mar, cuando nos sacaron las tropas de Monterrosa, de Morazán, y al retorno nos reunimos. Es el recuerdo de 23 compañeros que participaron en la radio Venceremos y que cayeron en combate, y muchos de ellos están acá, de los que cayeron. Están los hermanos, está Minchito, los hermanos Perica, que le llamaban, que eran muchos hermanos que se habían incorporado. Eso es la radio Venceremos, es decir, es una voz permanente, la que está permanentemente identificada con los trabajadores, la que está permanentemente informando de cómo es realmente la guerra, vean, y la que está, por decirlo así, por el hecho de que tras de ella está el respaldo, pues, de nuestras propias acciones, vean, la que está desmintiendo, pues, toda la campaña, como decía, de guerra psicológica por parte del régimen. Contra el hambre y la represión, todos a luchar. La radio... Esta fotografía se hace en la Guacamaya. ¿Qué año? Posiblemente haya sido 83, 84 o incluso hasta en el 85. Es una fotografía que entiendo, no sé cuál era la necesidad concreta, pero se planteó porque se planteó la necesidad de hacerla, y quien indicó esto fue Luisa, la comandante Luisa. Entonces es una fotografía que está montada para una necesidad en el exterior, porque Santiago nunca estaba, ni Marvin estaban en ese espacio, ¿no? Entonces, pues sí, es una foto específicamente propagandística. Esta fotografía tomada en lo que hemos llamado la Cueva de las Pasiones se da en el cantón La Guacamaya, en momentos en que la Guacamaya comienza a ser bombardeada. Nos movemos hacia este lugar que está cercano porque daba la posibilidad de defensa de posibles bombardeos. Era una cueva muy bien protegida, y la cueva permitió resguardar los equipos parecidos a los que estamos viendo acá en el Museo de la Palabra y la Imagen. La fotografía muestra un momento interesante donde está la mariposa y las otras dos compañeras preparando la transmisión diaria. Una compañera está tomando apuntes, Marcela está manejando el mixer y yo estoy, creo que, en plena locución. Quizás uno de los momentos que yo recuerdo con más afecto. Era realmente como un lugar mágico. Para llegar había que cruzar un barranco. Cuando estábamos transmitiendo en invierno se escuchaba una quebrada subterránea que pasaba por la cueva. Tenía muy buena acústica, era un buen estudio de radio. Y desde aquí transmitimos grandes batallas, grandes victorias políticas y militares. Y por ello muchas fotos de la cueva ya integran lo que es el imaginario de una radio clandestina, ¿verdad? Desde la cueva está para este lado, está para acá, ¿verdad? Ah, pues sí. Este es un...
Claro. Sí. En la cintura de este continente, diezmado por el lucro sin postigos, como un chorro de luz iridiscente, de puro y potente El Salvador, de las recias zarrapidas. Sí, aquí es. Sí. Está hecha de aquí para acá. No, yo creo que es tomada de... Ah, pues sí, de aquí por allá tiene que ir para allá. Sí. Porque están esos palos. Entonces, esa maca tiene que haber estado ahí. Sobre esa piedra. Sobre esa piedra. Hay 100 volcanes en la cordillera, el volcán vagabundo en la vanguardia, el José Feliciano en erupción, el modesto Ramírez en retaguardia de un volcán permanente, Huanchacón. Uno cuando se veía, pues lo primero era a veces preguntar, ¿y a dónde estás? ¿Y a dónde estás? Y yo pues me tenía que inventar cada vez más mentiras, porque no les podía decir a dónde estaba, porque el personal que estábamos en la radio éramos un personal que estábamos bien compartimentados, teníamos que ser compañeros que tuviéramos una conciencia y claridad de dónde estábamos y de lo que estábamos haciendo, porque pues para el enemigo iba a ser una gran victoria capturar a algún comandante o capturar a Radio Venceremos. Siempre, por ejemplo, Domingo Monterrosa fue una de sus ambiciones que tenía de capturar a Radio Venceremos. Y Monterrosa le dijo al periodista una vez, miren, mientras esa radio esté transmitiendo, es como tener un alacrán en el culo, porque la radio chingaba mucho. Reagan decía que la insurgencia estaba vencida, de que estábamos en guinda hacia Honduras, pero la existencia de la radio, entrevistando al viceministro de la Defensa, recién derribado su helicóptero, la radio entrevistando prisioneros de guerra, mostrando el avance, el control revolucionario, las milpas colectivas, el poder popular. Entonces, los asesores norteamericanos le dijeron a Monterrosa, miren, o damos un golpe estratégico, o ustedes váyanse olvidando, las cosas están muy feas allá en el Congreso de los Estados Unidos. Señor Monterrosa, usted tiene que dar una victoria. Puta, le estamos dando $1 millón de dólares diarios. Justifiquen, ¿verdad? El día 23 de octubre de 1984, el coronel Domingo Monterrosa creyó haber capturado el transmisor de Radio Venceremos, colocado como una trampa por la organización guerrillera. Segundos después de que el helicóptero de Monterrosa despegó con el falso transmisor, la bomba estalló. Esta puerta, creo yo, estaba en una casa de una habitante del lugar, que nos contó cómo se había quemado Monterrosa y a ella le había quedado la puerta y le había utilizado como pared de su casa. Entonces nosotros le dimos a cambio, le dimos láminas para que la colocara ahí y que nos viera la puerta. Y recuerdo que cumpliendo ese ciclo que ellos cubrían como juglares de la guerra, ¿verdad? Eso fue después de una gran batalla, de una gran victoria. Y como lo decimos ahí en el libro, ¿verdad? No había victoria si la victoria no era transmitida por la radio. Y no era completa la victoria, sino después no era ese suceso fuera hecho canción y posteriormente bailado.
4. ¿Quién murió trompa de cuche? Domingo Monterrosa. Ya todo el pueblo lo sabe. ¿Quién se peló en Guateca? El estratega de asesinos. El consejo de los gringos. A Domingo Monterrosa. Siempre fue matar al pueblo. El año en que fue tomada no recuerdo, pero fue tomada precisamente acá en la población de Perquín, y en la foto estoy entrevistando a Monseñor Rivera y Damas, obispo de San Salvador, y se da en el momento en que el FMLN entrega un grupo de oficiales y de soldados capturados en combate, los entrega a la Cruz Roja, pero con la presencia como testigo de la Iglesia Católica. Sería lindo que la cámara pudiera captar el cambio brusco de sentimientos que expresan los compañeros ante un soldado que se ha rendido. Se olvidan de repente que era su enemigo durante el combate y descubren al hombre de su mismo pueblo que anda engañado. Y recuerdo que fue un momento muy importante porque se reafirmó una política de respeto a los derechos humanos al entregar a los prisioneros de guerra a la Iglesia y a la Cruz Roja. Antes de subirse a los camiones, se planteó a los capturados que quienes quisieran seguir combatiendo, pero ahora del lado del pueblo, podían decidirlo en ese momento. 12 de ellos salieron de las filas y quedaron así incorporados al ejército revolucionario. Rivera y Damas fue, a pesar de que era la radio guerrillera quien lo entrevistaba, pues fue muy abierto, respuestas muy sinceras en relación a ese evento histórico que se estaba produciendo en ese momento aquí en Perquín. En poco tiempo, la radio Venceremos llamó la atención de la prensa internacional y se convirtió en tema de interés. Esta fotografía es una transmisión como tantas otras que se da aquí en la población de Perquín. La tomó un fotógrafo estadounidense, su nombre no lo recuerdo ahora, y era una casa abandonada a la entrada de Perquín. Estábamos iluminados por candelas y estábamos en ese momento acompañando una campaña político-militar en todo el territorio. Muy sonriente Leti y Ana Lidia como tapándose la cara, varias veces lo hacía, y manejando los controles. Y bueno, el año 86 también para la radio es un momento de continuidad de sus esfuerzos por hacer programas de educación política. La guerra se había extendido más de lo que habíamos imaginado. Yo ya venía de una familia que tenía hermanos incorporados en la lucha. Por ver la injusticia, la represión que se vivía en ese momento, pues uno tomaba conciencia de que había necesidad de luchar, aportar desde la trinchera que le tocara. Y esa sangre nueva, que fueron reporteros, que fueron locutores, le dio un aire fresco. Nos transmitían toda esa filosofía, toda esa cosmovisión del campesino que de alguna manera que interactuaba con quienes veníamos de la ciudad. 86, de ahí empecé yo ya con los transmisores de la radio. Bueno, buscar los puestos pues, más estratégicos para la señal, mantener tanto la seguridad y la alimentación, pues bueno. Saliendo de la escuelita de formación de menores, llegué al taller de explosivos. Ahí fue muy corta mi experiencia, estuve poco tiempo y de ahí fue cuando fui al Radio Venceremos, a esa área. 2 años estuve en la parte técnica, de ahí me fui al equipo de producción de Santiago, pero más manejaba la parte de las comunicaciones en el Radio Naranja. Por ejemplo, hacíamos enlace con la
Radio Farabundo de Chalatenango, entonces desde allá ellos intercambiaban la información. Los movíamos solos de noche y al llegar al lugar siempre hacer la seguridad, esconder los transmisores, bueno, y todo lo que manejábamos, quedar así como sin nada, así como estamos aquí en el resto del día, ¿va? Solo éramos 5, 3 hombres y 2 mujeres. Sí, una de las mujeres era la que trabajaba en la parte mecánica de las plantas, eso. Y a mí me tocaba el área de transmisión, ya con los aparatos. Mientras el muro de Berlín caía, en El Salvador, el Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional impulsaba la ofensiva militar denominada Hasta el Tope. En el año 89 se producen los preparativos para la gran ofensiva y hubo la necesidad de dislocar los equipos de la radio Venceremos. La comandancia se trasladó a Managua para tener todos los elementos necesarios para conducir ese momento de la guerra, pero sobre todo para conducir otro elemento que era la lucha política y diplomática que se estaba haciendo a nivel internacional, en contactos con gobiernos de todo el mundo, y un grupo de la radio se va junto a la comandancia y otro se queda acá en Morazán. Entonces los dos grupos interactuaban, se intercambiaban su participación y eso logró pues tener un seguimiento muy actualizado de qué es lo que estaba pasando en el mundo, recibiendo como algunos habían salido, ¿va? Ya, más antes, ¿va? Ya el grupito éramos poquitos los que hemos quedado, parece que eran como unos 4 nomás, o 5. Entonces, los dijeron que teníamos que garantizar la transmisión, ¿va? No, y estar allí, pues. Dentro de la ofensiva, estar con un motor, con el motor, ¿va? Sacando la energía, pues, allí, en una cueva, allá en los bolsones siempre, ¿va? No vi allí la ofensiva, pero ya estaba en el lugar que a mí me correspondía, pues. Nuestro pueblo, atención, como ya hemos informado, a las 8 de la noche del día de ayer se iniciaron ataques contra posiciones del ejército en toda San Salvador. Antes de la ofensiva de 1989, el ejército oficial mantenía un cerco informativo para controlar la situación. Paradójicamente, ese fue uno de los elementos por los que la radio Venceremos se convirtió en fuente informativa para otros medios. Cuando comenzó la guerra, la ofensiva, fue Canal 12 al que le mandaron 5 militares de alto grado, mayores, capitanes, ¿verdad?, tenientes, a controlar toda la información que salía de Canal 12 para la gente. Si ellos revisaban las notas de todo el día en plena guerra, en plena ofensiva, golpes allá, golpes aquí, por todos lados, los militares miraban las notas que los periodistas llevaban, las imágenes y decían, esta sale, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esto no puede salir, quítenle esto. Ellos mandaban el canal. Antonio Mineros, ¿verdad?, un buen periodista de ese entonces, del Noticiero al Día de Canal 12, tomó unas imágenes en la Escalón y Escalón cuando una columna guerrillera destruyó una tanqueta y habían cerca de 7 soldados tirados en el piso, muertos todos, ¿verdad? Se miran como los jóvenes guerrilleros, niños de 13, 14, 15 años recogían las armas, se las quitaban a los militares, se las ponían en la espalda y todo, y se vio una total, digamos que, una cuestión indigna para la Fuerza Armada. Por primera vez la guerrilla salvadoreña había llegado a la colonia Escalón. Por primera vez la oligarquía de este país era golpeada porque la guerra había llegado hasta sus calles, a su propia colonia. Eso fue un gran impacto. Entonces cuando él llegó me dijo, esta nota no la van a dejar pasar, no se va a pasar, no la van a dejar. Y le digo yo, negro, hagamos la nota. Entonces yo me escondí la nota, la llevé al máster y ya en el máster me saco la nota y se la doy al BTR y le digo, metete este cassette. Él mete el cassette y le digo a Tony Minero, que estaba frente a las cámaras, la nota está lista. Con esa nota abrimos el noticiero con esa nota en medio de la guerra, con una nota no autorizada por la Fuerza Armada, por los militares, no autorizada por los mayores.
El enemigo empieza a ingresar a Morazán después de la ofensiva del 89, tardó para llegar a Morazán y resulta que hay una situación, empieza a ingresar el batallón Belloso, entonces empiezan a producirse una serie de combates en el norte de Morazán y el enemigo empieza a tener una diversidad de bajas. Entonces la cuestión era que siempre debería de estar toda esa información saliendo por la Venceremos, pero resultaba que nosotros escuchábamos Radio Venceremos y encontrábamos algunas transmisiones repetidas. De repente a mí me dicen, mira, vas a ingresar a la estructura de Radio Venceremos, yo transmito desde la población de Perquín, pero en una iglesia que contacta directamente la señal hasta la montaña, o sea, no hay interferencia, era una señal directa, entonces a través de un radio ya eso, yo no me pregunté, yo no sabía cómo es que yo a través de ese radio me estaba escuchando al nivel de la radio, estaba desconocido de a dónde estaba el transmisor, de cómo era que yo estaba saliendo en radio. Yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasó con Santiago? ¿Qué pasó con Leti? ¿Qué pasó con Marvin? ¿Qué pasó con la radio? Muchos programas repetidos. No me habían contado todo, precisamente porque era muy compartimentación, uno tenía que tener acceso a la información necesaria. Yo no sabía que para ese tiempo Radio Venceremos la habían sacado hacia Nicaragua. Pues. Termina ese momento de la insurrección y el equipo regresa. Con Violeta Chamorro, lo que sé que empezó a complicar toda la operación logística, y porque ya no era un gobierno amigo el que estaba. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, transmitiendo desde Morazán, territorio libre contra la opresión y el imperialismo. Iba llegando nueva gente. Si mal no me equivoco, quiero hacer memoria, uno de los que llega es Tacho a unirse al equipo. La primera que regresa de Nicaragua a incorporarse a la estructura después es Leti. De allí se incorpora Pati. Así fue evolucionando. Así fue evolucionando los equipos. Luego se fue incorporando Celia. Llega David, el jefe, un compañero internacionalista. Llega Ezequiel. Casi por finalizar ya completamente la guerra, se fueron incorporando Celia. Se fue incorporando Otto. Habían dos muchachas de la ciudad que entraron a nivel de practicantes y llegaron hasta la radio una vez a la montaña. Sandra, pero no me recuerdo, Mariana, como que era el nombre, el seudónimo de ella. Entonces, así fue conformándose toda una estructura de trabajo que a última hora fueron como 50 compas los que estábamos ya en el sistema Radio Venceremos. Se fue ampliando el equipo de seguridad. Después de la ofensiva, gracias a Dios, regresamos de San Miguel. Me quedé de radista con un comandante, que se llamaba Gustavo. Estuve de radista en la Comandancia General. Luego, cuando ya se iban a firmar los acuerdos de paz, vine de radista a la Radio Venceremos, que por cierto estuvo en este lugar. Me incorporé a principios del 91. Trabajaba en prensa y propaganda y luego trabajé en monitoreo en la Radio Venceremos. Creo que como después de que uno se echaba alguna jornada, por ejemplo nosotros que habíamos 3 radistas aquí, los turnábamos. Y también aquí en esta que estoy con Carmen, yo estuve enseñándole sobre comunicaciones a ella. Por ejemplo, en la mañana teníamos que monitorear porque para las noticias en la tarde. Entonces todo el día, en la mañana estábamos ocupados con ellos, ya más tarde, casi todo el día estábamos ocupados en el monitoreo. Y otras actividades que habían, que era también participar haciendo la comida, en seguridad, sí. Así que siempre estábamos bien ocupados. Había momentos felices también, así como se puede ver en la foto. Sí. Yo vengo de las comunidades eclesiales de base.
Participé desde el 83 hasta hoy en día. Y venía como una experiencia pastoral aquí en la zona, desde San Salvador, desde una comunidad, desde mi propia comunidad eclesial de base de San Ramón, mexicanos, donde atendía a Rogelio Poncel, padre que estuvo todo el tiempo aquí en la guerra. Y necesitaban gente para la radio, porque la radio acababa de venir aquí de Morazán, a Morazán acaba de venir de allá de Nicaragua. O sea, estaban trasladando todo el equipo para acá. Me hicieron una propuesta a ellos que si yo me quería incorporar al equipo de Radio Venceremos. Qué bonito, qué interesante. No me canso sinceramente de poder describir este fenómeno. Esta es la del famoso eclipse que hubo en el 91, parece. Que se puso oscuro. Y que nos metimos todos a la casa porque no teníamos lentes, decimos. Es cierto, como a qué hora fue, en la mañana fue, ¿va? No, en la tarde, eran como las 4 de la tarde. Y después se pusieron todos a jugar pelota, ¿va? Cuando ocurrió el eclipse yo quería hacer un programa especial de la Venceremos de 5 a 6. O sea, antes de que comenzara la transmisión oficial, que era a las 6. Era destinada a todos los compas, donde ellos pudieran escoger música no solo revolucionaria, sino la que ellos sintieran bien. Todavía estaba Ezequiel. Estaba Vilma, me parece que este segundo, el que está aquí. Ahí teníamos la vela por eso, porque como estaba totalmente oscuro, no mirábamos mucho. Había una casa grande que fue donde nos acampamos. Ahí montamos el campamento general. Y esta era una casita como una habitación extra de esa casa. Entonces allí montamos la cabina de Radio Venceremos. Solo grabábamos y de aquí mandábamos el cassette ya grabado a donde estaba el equipo técnico. Es que ya teníamos el equipo nuevo. Aquí había un equipo nuevo. Esta grabadora sí era de las antiguas, de las que sobrevivieron después de que se nos inundó el sótano, el subterráneo. Este era de los equipos nuevos. Ya teníamos micrófonos nuevos también, teníamos audífonos que casi muy pocas veces los teníamos. Bueno, aquí está Vilma. Este es Vilma, este es Tacho y este es David. El 4 de abril de 1990... En 1990, con verdadera voluntad política, el FMLN y el gobierno salvadoreño comenzaron un largo diálogo para alcanzar la paz. El marco y los mecanismos necesarios para el reinicio del proceso de diálogo. Es un evento donde estamos transmitiendo con la unidad móvil de Radio Venceremos. Estamos acompañados de Leti, una de las voces femeninas. No recuerdo exactamente qué evento era. Lo cierto es que recién nos habían dado los fusiles AK-47 a algunos integrantes de la radio, algo que nos llenó de mucho orgullo andar con un arma de este tipo, ya que durante todos los años anteriores habíamos andado con viejas pistolas y un viejo fusil M1, después un M16. Y evidentemente era una actividad importante porque nos habíamos bañado, nos habíamos puesto uniformes, pero realmente no sé si es la venida de las Naciones Unidas o la entrega de los misiles que se entregaron aquí a las Naciones Unidas en este parque. Esta fotografía fue tomada en 1991, estaba por finalizar la guerra y aparecen en ellos los representantes de las Naciones Unidas que venían a Pekín a reunirse con la dirigencia del FMLN. Estoy acá conversando con Iqbal Riza, un oficial de las Naciones Unidas, representante de las Naciones Unidas en El Salvador, de origen hindú. Atrás va Pedro Niken, un especialista en derechos humanos. Fue un día muy importante políticamente porque la presencia de las Naciones Unidas era un reconocimiento a la beligerancia del FMLN como una fuerza que en ese momento había construido un equilibrio político-militar y que había logrado sentar en la mesa a sus adversarios para encontrar una salida política al conflicto. Y ahora voy a tirar en honor a ese día un cohete. Y lo tiro.
de verdad. Después de la ofensiva de 1989, se inició un nuevo proceso de negociación. La guerra había transformado el país y las demandas sociales se habían modificado. Aquí está Santiago, aquí estoy yo, aquí está Filomena, aquí está Tacho, aquí está Silvio de Jesús Argueta, Licho. Aquí apenas se le ve la cabeza a Jorge Meléndez, a Jonás. Este era el primer jefe del Frente Nororiental, Francisco Sánchez. Este era el segundo jefe. Tacho era los locutores de la radio. Filomena era radista de la radio. Bueno, yo que era locutor de la radio, y Santiago. Esta foto fue el 10 de enero de 1991. Estábamos cumpliendo, Radio Venceremos estaba cumpliendo 10 años de haber salido al aire. Entonces, veníamos de caminar, nosotros estábamos en la montaña. Entonces, 2 días antes nos bajaron de la montaña hasta Huateca. Se invitó a toda la población de allí, estuvo en la celebración, la primera y última vez que llevaron un cake. Que esto que está aquí son los pilares de un corredor que veía aquí, ¿saben? Así. Este es el pilar, ¿ves? Esta es la puerta aquí, y por ahí está otro, ya no se mira. Esto que está aquí, ¿ves? Es oscuro, es esta puerta, ¿ves? Entonces aquí estaba la mesa, aquí estaba la radio en este trecho. Y entonces allí fue donde yo me ubiqué, porque, y como, pues sí, bueno, nunca había visto cómo eran los acuerdos, la guerra. Es una historia que quedó que ya se está borrando, bastante gente ya esto ni saben ni creen. Pero ya con estas fotos ya andan cerca de las cosas. Sí. A través de Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, desde la libre población de Huateca, aquí en Morazán, iniciamos este acto de graduación Rafael Arce Sabla. Porque esta es la graduación donde se están entregando los rangos militares a los jefes de la guerrilla en este lugar, en aquel momento era el campo de Huateca. Porque era imprescindible que se venían los acuerdos, la firma de los acuerdos de paz, y había que tener un ejército estructurado, porque de lo contrario iba a parecer que nosotros éramos una changoneta. Este es el momento, digamos, fulminante del evento. Se supone que ya ha pasado la ceremonia y todo, ¿va? Y se está entregando, digamos, los grados. Aquí, este que estoy tocando con el dedo es Santiago Radio Venceremos, que igual no recuerdo qué grado se le entregó, pero este es Santiago, el de Radio Venceremos. El de lentes y sombrero camuflajeado es Gustavo Amaya. Luego este que está aquí, que solo se le ve la cara nomás, es mi persona. Luego el que está saludando con este uniforme verde olivo, gorra verde olivo, es el comandante Jorge Meléndez Jonás. Y el que está aquí enseguida y el último es el comandante Gilberto Guevara Pereira, conocido como Javier. Todos eran la jefatura del Frente Nororiental. Sargento Filomena Membreño Sáenz. Un fuerte aplauso a la compañera Filomena. Garantía en las comunicaciones. Y en estos momentos estamos viendo al presidente de la República fuera de protocolo saludando a la delegación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El primer encuentro directo, precisamente el día en que se firma la paz. La guerra estaba por terminar. El día anterior, en un camión, se introdujo un transmisor de la radio Venceremos. Desde muy temprano salimos desde las montañas de Morazán. Entonces fue un día muy especial, sobre todo venir atravesando el país, conociéndolo, viendo los camiones llenos de personas con banderas. Ese día se firmaron los acuerdos de paz. Yo estaba en el canal trabajando, pero yo no podía seguir en el canal.
Yo lo siento mucho, pero yo me voy, dije yo. Yo tenía turno no sé hasta qué horas, pero yo me salí del canal a las 2 de la tarde y me vine para la catedral. Aquí eran lágrimas, llantos, risas, de todo. Fue una cosa increíble lo que se vivió ese día aquí. Desde arriba transmitíamos y la gente abajo nos saludaba con pequeños radioreceptores, estaban sintonizando lo que nosotros estábamos locutando y desde abajo pues nos saludaban. Y llega un momento en que me toca dirigirme hacia el Palacio Nacional. Voy con un radiotransmisor lanzando la señal hacia arriba y hacia la radio Venceremos, y voy avanzando con mucha dificultad porque había miles y miles de personas. Yo me reuní con mis compañeros de lucha y otros ahí, subimos a la catedral allá, aquí como está la cúpula, allá arriba. La radio estaba montada, ellos estaban locutando, aquí tirando, transmitiendo la radio Venceremos por primera vez desde el centro San Salvador, Carlos Consalvi, diciendo las palabras, y yo emocionado viendo aquello. El mixer y un transmisor que lanzaba la señal hacia Morazán. En Morazán estaba el transmisor principal de la radio Venceremos. Nos dan la señal desde Morazán, comenzamos la transmisión. Subimos todavía más escaleras y llegamos a la parte más alta de Catedral. Ahí nos estaban esperando muchísimos corresponsales de prensa internacionales, estaban las grandes cadenas de televisión, y allí me hacen la primera entrevista en tiempos de paz. Que lo que queremos, justicia social, todo el pueblo espera paz con dignidad. Es lo que queremos, justicia social. Para definir la guerra ya totalmente fueron 15 puntos estratégicos, lo que se acordaron en la mesa de diálogo, donde la guerrilla tenía que asentarse y la ONU tenía que llegar allí también. Entonces nosotros los venimos para acá. Como estructura de la radio los venimos aquí. Nos mandan a Perquín, al sector conocido como El Rastro. Arribita de la población de Perquín ha sido un minicerro que hay ahí. Entonces llegamos allí y ahí en una casa ya se monta la cabina, se baja de parte del equipo de la montaña, lo instalan en el sector de Perquín también, en la misma periferia. Porque este es el motor. Estábamos sacándolo del hoyo, sería quizás. Sí, abrimos el hoyo, el hueco que había, la casita adentro, y por medio de un tecle lo sacamos. Los jalamos para arriba, pusimos unos palos gruesos así, los amarramos con unos lazos y allí afianzamos un tecle porque pesaba el motor y lo fuimos jalando. Yo creo que aquí era cuando ya lo teníamos ya arriba y lo movimos ya para ponerlo a la tierra, ¿verdad? El Cerro de Perquín, conocido popularmente, ahí se instala un equipo técnico. Nosotros estábamos aproximadamente unos 100 metros de ese lugar, en una casa donde se instala ya la cabina de transmisión de Radio Venceremos. Es la inauguración de Radio Venceremos en marzo de 1992, pero aquí se cortó la cinta en este poste. Una parte del grupo que estaba en la estructura de producción, Vilma, Celia, letras, que parece que por aquí está, era el logístico, el que se encargaba de hacer la comida y llevar al campamento, porque la cocina no estaba junto al campamento de la estructura, sino que tenía que estar lejos, ¿verdad? Por el humo y todo, pues él tenía que estar desde allá, empezaría con otros compañeros o compañeras la comida al lugar. Ya para la población era más accesible venir y algunos eran curiosos, venían a visitarnos y cualquiera pedía una fotografía. Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Y hay un equipo técnico que empieza a ingresar a San Salvador. Pero este equipo empieza desde que finaliza la guerra, llegan los acuerdos de paz y de ahí entra un nuevo equipo en San Salvador y quedamos nosotros en Morazán como enlace, es decir, que ya la Radio Venceremos empieza a transmitir todo el día
Y hay 2 transmisiones exclusivas que las hacemos desde Morazán, desde Perequín, que es de 6 a 7 de la mañana, y la otra transmisión que es de 6 a 7 de la noche, ¿no? Que ya es una transmisión en un nuevo contexto político, donde hay de describir todo lo que está pasando en los campamentos, cómo se desarrolla la fase de reinserción de los combatientes, cómo está todo el periodo del cese del enfrentamiento armado. Están amontonados. ¿Es la palabra de escuadra que le van a dar? Yo ya les dije cómo iban a formar. Usted sabe mejor la cosa. Estuvimos acá esperando, viendo la desmovilización por escalones de combatientes que entregaban el arma, se iban, híjole, verdad, y observando cómo era el movimiento. Y hasta el 11 de diciembre del 92 que me toca entregar mi fusil allí. Y eran días de mucha nostalgia. Yo recuerdo que le decía a las compañeras, los compañeros, vivan intensamente estos últimos momentos porque esto no se va a repetir. Esto que vivimos no se va a repetir. Entonces eran los últimos 15 días de la guerra y viviéndolo con una gran intensidad. Sabíamos que íbamos a dejar estas montañas y de que toda esa solidaridad y de que todo eso que habíamos construido humanamente, eso de una manera se iba a perder. Es donde se empieza a generar el debate hacia qué rumbo se le va a dar a Radio Venceremos, porque ya habían hasta intereses económicos de por medio, por lo que significaba tener ya una transmisión permanente, el incurrir en gastos de personal. Prácticamente la generación de guerrilleros revolucionarios de Radio Venceremos se acaba con nosotros. El día que nos desmovilizamos, que es una transmisión que realiza Tacho y yo desde Perquín, donde nosotros nos despedimos incluso, ahí termina la fase del último equipo histórico de recursos humanos de Radio Venceremos. Ese día vi mucha decepción en todos los compañeros. Primero porque ya nos separábamos nosotros después de haber estado juntos muchos años. Segundo, porque dejábamos muchos compañeros muertos que lucharon por defender Radio Venceremos en el transcurso de la guerra. Ese día nos desmovilizábamos. Ese día no sabíamos a qué íbamos ya, ni para dónde íbamos a irnos. Yo recuerdo que incluso después de este día de la desmovilización yo pasé un año más en Morazán, porque no sabía para dónde irme. No quería regresar a la ciudad, tenía miedo. A mí yo digo que fue la estructura más importante, yo siempre lo recuerdo eso, porque sin una radio no hubiéramos podido informarle al pueblo a nivel nacional o internacional de todo lo que estaba sucediendo. Yo escuché mucho Radio Venceremos durante muchos años, todos los días, todas las noches. Cumplía una función de agitación, información, propaganda, siempre muy bien orientada en los términos precisos que determinaba la comandancia del FMLN. Hasta donde yo recuerdo, en lo que refiere a informes de la zona donde yo estaba, que yo podía comparar lo que sabíamos nosotros con lo que decía la radio, yo recuerdo que era bastante fidedigna. La escuchaba en onda corta, porque así se transmitía. Y yo no tenía idea de cómo transmiten esta gente, dónde estarán. Y todo lo que decían, cómo lo hacían, costaba entonces agarrar la frecuencia de la radio. Y la escuchaba a bajo volumen, porque te podían llegar a catear y te podían matar ahí en el momento, solo por escuchar la radio. Yo nunca me imaginé que iba a estar aquí. Y para mí fue un privilegio estar aquí. Como había pocos radios receptores, entonces quien tenía un radio pues ponía, localizaba la señal que luego había que andarla persiguiendo y convocaba a los que estaban alrededor a escuchar, y era muy emocionante. Siempre era así, era en la noche, a la luz de las estrellas. Sí. Nos hizo imaginar mucho. Yo me lo imaginaba
como transmitiendo en una parte de una montaña, en la cúspide de una montaña, cuando decían del territorio liberado, una montaña súper verde, hablando ahí, unos tipos contando cómo era lo que estaban pasando en San Salvador, pero la escuchábamos como de manera clandestina. Las ex guerrilleras veo que somos unas mujeres más abiertas, más despiertas, nos enfrentamos a la vida de diferente manera. Entonces cuando sos parte de ese proyecto es una satisfacción más grande, yo creo que es el orgullo más grande que pudo haber surgido también y el tener ese privilegio de ser parte de una radio guerrillera. Yo me sentía feliz porque aunque mi aporte no lo andaba dando allá en ¿cómo le llaman? En las fuerzas militares, pero yo estaba en una trinchera que era importante, pues. Ahí concluye la misión de nosotros, hasta ahí decimos misión cumplida. Y lo que di lo más mejor fue andar con la radio, pues. Eso es lo más importante para mí. El pueblo va a triunfar.